Bien, un saludo, estimados alumnos. Para mí es un gusto dirigirme a ustedes. Esta clase pregrabada es correspondiente al día lunes 23 de noviembre de 2020. En esta oportunidad, la intención es de dirigirme a ustedes de esta manera debido a que dificultades personales me impiden estar presente en la clase de manera presencial, ¿verdad? Sin embargo, pues les dejo esta grabación, ¿verdad? Ahí en el tablón donde ustedes han encontrado el hipervínculo que les ha permitido visualizar esta clase, ¿verdad? Bien, pero antes de comenzar, tengo que darles alguna información generada por la Escuela de Mercadeo Internacional. Y la información es la siguiente. A partir de esta unidad 3, prolongamos el número de clases. Se van a extender a una clase más. Entonces nuestras clases ahora serían lunes, miércoles y vamos a agregar el día viernes, siempre desde las 19:10 hasta las 20 horas, ¿verdad? Para que lo tengamos presente y lo tengamos claro, que a partir de esta semana vamos a tener clase lunes, miércoles y viernes, y si hay necesidad pues de incrementarlo, de apoyarlo con clases grabadas, pues lo haremos, ¿verdad? En esta oportunidad vamos a hablar del tema de los métodos estimulantes de la creatividad. Vamos a partir de un principio que es importante, ¿verdad? El subtítulo dice la gimnasia mental en la resolución de problemas de comunicación y publicidad. Como breve introducción, la publicidad quizás es de las pocas carreras cuya herramienta central es la creatividad. Cualquiera podría decirme, ¿verdad? Mire, sí, pero en casi todas las áreas profesionales siempre es necesario utilizar la creatividad. Correcto, eso es magnífico, estamos claros de ello, ¿verdad? Pero nosotros debemos tomar en cuenta una cosa. Usted puede estar trabajando y ser muy creativo en la solución de problemas de una ingeniería, por ejemplo. Usted puede estar trabajando y ser muy creativo en la solución de problemas de una auditoría contable, ¿verdad? Pero la creatividad no es su herramienta principal. En la ingeniería pues hay herramientas principales, software, cálculos y toda una serie de equipos o de herramientas tanto teóricas como prácticas que le pueden ayudar a usted a desarrollar su trabajo de una manera mucho más profesional. En cambio, en la publicidad, si usted no utiliza su creatividad prácticamente, usted no tiene fundamento para sacar una buena campaña publicitaria. Incluso en la publicidad, la creatividad se ve reflejada en todos los órdenes de todas las partes que componen la agencia de publicidad. En todo ese organigrama, la creatividad pasa como un eje central en cada uno de ellos, ¿verdad? Como ustedes poco a poco han ido descubriendo. Hay creatividad, hay necesidad de hacer uso de la creatividad en una campaña publicitaria, obviamente, pero al mismo tiempo a la hora de diseñar una pauta publicitaria. Si vamos a diseñar una pauta publicitaria para diferentes medios, pues vamos a recurrir a la creatividad para que la inversión publicitaria alcance el mayor número de audiencia posible.
Ese es como el problema central, ¿verdad? Bien, la gimnasia mental es una acción que nosotros como individuos hacemos para que se nos ocurran ideas. Las ideas no vienen solas. Las ideas es necesario estimularlas y muchas veces dependen de un enfoque emocional o dependen de un enfoque disciplinario. De ambas formas se puede hacer. Existen muchos métodos de creatividad. Yo ahorita, como en la parte introductoria, les voy a explicar nada más algunos, ¿verdad? El primer método y el método que se conoce como el más clásico de la publicidad es el método del brainstorming o tormenta de ideas. En este método nosotros producimos ideas a partir de una especie de tallerización que hacemos con nuestro equipo de trabajo. El brainstorming consiste en identificar un problema. En esto sí es esencial, que nosotros debemos tener bien claro cuál es el problema que tenemos que resolver. Mientras no lo tengamos claro, no es conveniente meterse a hacer un brainstorming. Habría que definir claramente cuál va a ser el problema que vamos a resolver. Esa es la única exigencia que tiene este método. El método se trabaja de la siguiente manera. Supongamos, y lo vamos a ir explicando con este ejemplo que es muy sencillo para que lo podamos comprender mejor, que nuestro cliente nos pide y nos dice que va a sacar un producto nuevo y que quiere que en un par de días le presentemos opciones de nombre para su producto. Él, por supuesto, nos ha dado el briefing del producto, nos ha dicho en qué consiste, a qué público de meta se está dirigiendo y cuál es la funcionalidad del producto mismo. Esa situación hace que nosotros nos veamos en la necesidad de plantear el problema de la siguiente manera. ¿Qué tipos de nombre son los más adecuados para el producto X? Lo formulamos en función de pregunta porque eso estimula la búsqueda de una respuesta. Entonces se reúne el equipo, supongamos que es un equipo de 5 personas, y vamos a realizar el método de un brainstorming o de tormenta de ideas. En ese primer método, el director creativo se vuelve el moderador de la reunión y como moderador de la reunión va a dirigir a los participantes con respecto a la discusión que tiene que desarrollarse para resolver ese problema. Entonces, él plantea la siguiente regla. Bien, vamos a trabajar 10 minutos. En esos 10 minutos vamos a hacer cuantas rondas sean necesarias para que cada uno aporte una cantidad de nombres que se le ocurre. En los primeros 3 minutos vamos a hacer silencio. Por favor, escriban en una página los nombres, cuánta cantidad de nombres se les ocurre. En este paso del brainstorming, todas las ideas no deben discriminarse. A veces uno dice, no, esta idea no me gusta o esta idea es fea. Aquí en el brainstorming valen ideas bonitas, ideas feas, o el peor calificativo que le podemos dar a una idea, y el peor error que podemos cometer es llamar a una idea tonta. No le podemos llamar a una idea tonta.
porque al llamarle tonta estamos descartando una posibilidad que perfectamente podría encajar para un público como para el producto mismo. Entonces, la gran regla es que no vamos a discriminar nada y vamos a anotar las cosas que se nos ocurran, aunque parezcan inverosímiles, aunque parezcan que no tienen relación. Eso se evaluará con posterioridad. Entonces, en esos primeros 2 minutos de silencio, cada uno de los participantes anota todos los nombres que se les ocurren en el papel. Y una vez anotados esos nombres, pues se da tiempo, ok, en este momento suspendemos de copiar y vamos a ir anotando cada uno de estos nombres en una pizarra. Entonces cada participante le dice, mi nombre es tal, el otro participante, mi nombre es tal, y así, y va a contratiempo, ¿verdad? Si uno que está haciendo esto se le ocurre otro nombre en ese momento, lo puede decir, y pone también tal nombre, y ahí va llenando la pizarra. De pronto la pizarra se llena con 30, 40 nombres. A los 10 minutos se detiene el reloj, se detiene la dinámica y se pasa a la dinámica de evaluación. Esta primera dinámica es la dinámica de generación, o sea, de generar ideas. La segunda dinámica es la evaluación. El equipo entero evalúa y va viendo los nombres y deciden descartar algunos nombres, pero fíjense, la palabra no es en sí descartar, sino que vamos a seleccionar aquellos nombres que más nos gustan y que creemos que cumplen con el objetivo del cliente y el problema que tenemos al que darle respuesta, que tenemos que resolver. Entonces se pueden elegir de 5 a 10 nombres. No se recomienda más porque la discusión se dispersa. Supóngase que eligen 5 nombres. Y empieza uno a preguntarle, ¿por qué elegiste este nombre? A la persona que se le ocurrió. Y la persona que se le ocurrió el nombre, pues comienza a dar sus motivaciones, ¿no? Bueno, es que este nombre a mí me parece adecuado por estas y estas razones, porque pueden trabajarse de este modo, por tal o cual cosa. Son acciones que se toman precisamente porque a la mente se le ha ocurrido. La creatividad actúa en el fondo de la psicología, y esa actividad en el fondo de la psicología personal o intrapersonal hace que la persona pueda estar insistiendo en una idea y no sabe por qué. Entonces, por esa razón es que no se discrimina. Cuando a cada persona da sus motivaciones, la mente se abre y comienzan a hallarle las relaciones del por qué el nombre le gusta. Una vez seleccionados esos 5 nombres y discutidos, se hace una votación por el nombre que mejor considera la gente que va a funcionar y que va a pegar. La votación se elige por mayoría. Y si el equipo creativo trabaja de ese modo, pues hay un consenso. Es una de las ventajas del brainstorming. Hay un consenso de que ese es el nombre. Naturalmente que pueden haber divergencias, pero en esas divergencias está precisamente el proceso que ayuda a que surjan buenas ideas para construir una campaña exitosa. Entonces, una vez que el brainstorming ha finalizado y se deciden, digamos, se seleccionan 3 nombres y de esos 3 nombres se selecciona el que el equipo considera que es el mejor, y ese nombre junto con un
respaldo, primer respaldo, segundo respaldo, tercer respaldo o quinto respaldo, no se recomienda que sean más de 5, se les trabaja un logo y ese logo, primero esos 5 logos se le van a presentar al cliente, pero se le va a presentar primero y se le va a intentar ofertar el nombre que el equipo creativo ha seleccionado y se le va a argumentar. Si al cliente no le gusta o decididamente el equipo del cliente, los otros gerentes, ¿verdad?, deciden que no es un nombre que les funcione, entonces se procede a mostrarles las otras opciones, ¿verdad? Porque generalmente eso pregunta un cliente. Y solo esa opción hizo, no, tenemos otras más, esta es la que recomendamos, pero estas son otras opciones que salieron y ahí a través de esa discusión entre el equipo creativo y el equipo del cliente corporativo se define. Eso es un brainstorming bien llevado, ¿verdad? Existen otros métodos para estimular la creatividad. Uno de ellos se conoce como, es un método del doctor Edward de Bono, que es un poco más extenso y que ahorita en la clase de este día pues solamente lo menciono. No vamos a profundizar en él, pero sí lo vamos a mencionar. El método se llama 6 sombreros para pensar y ese es el título de su libro donde expone el método. ¿Cuál es la visión del doctor Edward de Bono? Él utiliza el método de que nosotros tenemos que ser capaces de saltar de una idea y enfocarla con prevalencia en un determinado método de pensamiento. Y luego tenemos que saltar a otra idea enfocándola desde otra óptica. A esas ópticas él les llama sombreros. Y les ha puesto colores, el sombrero rojo, un sombrero azul, un sombrero negro, un sombrero verde. Y cada uno de los colores tiene un simbolismo con respecto a las soluciones que se buscan para un determinado problema. El método es un poco más laborioso, pero no por ello menor. Es un método muy bueno, es un método que incluso ayuda, sobre todo cuando estamos desarrollando algún tipo de trabajo en el que tenemos que sacar ideas nuevas para atacar o cambiar una realidad, ¿verdad? Entonces, en publicidad cada rato vemos eso, es nuestro diario vivir. Muchos productos han cambiado la realidad de consumo de la gente, si son comerciales, pero también hay ideas publicitarias, como hemos visto en muchísimos anuncios que yo les he pasado, donde se busca cambiar la conciencia de las personas. Este método ayuda muchísimo para eso. Bien, y hay más que un método, es un sistema de pensamiento, es una manera de pensar que es conocida con el nombre de pensamiento complejo. ¿Qué es el pensamiento complejo? Bueno, como esta es una parte introductoria, vuelvo a insistir, en este tercer método el pensamiento complejo consiste en lo siguiente. Partimos de un principio. Un problema sencillo necesita una solución sencilla. Y un problema complejo necesita una solución compleja. Bueno, pues podría ser una obviedad, o como se suele decir, una verdad de perogrullo. La verdad de perogrullo o perogrullada quiere decir, bueno, es una figura literaria que la que nos indica que estamos diciendo una cosa que en español nos suena demasiado obvia. Por ejemplo, nosotros podemos decir el agua moja. Eso es un perogrullo, eso es una verdad, eso es una perogrullada. Es verdad, el agua moja, pero no estamos diciendo nada novedoso. Decir el fuego quema, por ejemplo, pues obviamente el fuego quema. Los golpes duelen, ¿verdad? A eso me refiero yo, ¿verdad? Entonces,
Podría parecer que el método del pensamiento complejo, esta manera de decirlo, suene a una perogrullada, pero no lo es cuando se analiza en profundidad. ¿Por qué? Porque en los sistemas de pensamiento tendemos los seres humanos sencillos, comunes y corrientes a mezclar lo complejo con lo sencillo. Ojo, que sencillo no significa simple. Algo simple es algo que no se profundiza, que se queda en la superficie y que definitivamente el que dice una simple no le interesa profundizar sobre las cosas, o dice lo primero que se le viene a la mente sin profundizar. El pensamiento complejo estimula la creatividad en profundidad. No se queda solamente con una idea, sino que esta idea la desarrolla de acuerdo a este principio. A una solución simple, un problema simple. A una solución compleja, un problema complejo. Y para ello les voy a dar este ejemplo, orientado a la publicidad. Imagínense que ustedes tienen de vecino a un empresario que tiene un negocio, un pequeño negocio. Dentro de su pequeño negocio, pues él lo tiene muy bien decorado, tiene muy buen gusto, los productos están muy bien presentados. Adentro hay una gran limpieza, hay una amabilidad en la atención y servicio al cliente que es de primer nivel. Las personas cuando llegan se sienten felices, cómodas, les agrada la manera de servir de este negocio y vuelven generalmente a repetir la compra. Pero este señor tiene un problema, dice, bueno, yo atiendo bien a la gente, pero me viene muy poca gente. Y analiza el problema de una manera sencilla y dice, a ver, ¿cómo puedo hacer para que la gente me llegue? Ah, ya sé, dice, voy a colocar un rótulo bien bonito afuera de mi negocio para que la gente entre y sepa que aquí estoy yo. Es una solución sencilla que él plantea para un problema que ustedes no me dejarán mentir, es mucho más complejo, ¿verdad? Él, dentro de su desconocimiento, a lo mejor del mercadeo, de la publicidad, está pensando que esa debe ser la manera en cómo se deben resolver el problema de la falta de clientes. Entonces él está aplicando una solución sencilla a un problema que es complejo. A ver, ¿y por qué decimos que es complejo? Ah, porque el problema de la falta de clientes tiene que ver con muchísimas variables. Primero, este señor cuando saca el cartel afuera de su tienda, está dirigiéndose nada más a un segmento de su posible público meta. Es la gente que vive cerca en la calle donde él se encuentra. Por lo tanto, su alcance va a ser limitado a la gente que alcance a pasar por ahí y de alguna manera voltea a ver y se da cuenta que ahí está el negocio y que le gustaría entrar a visitar. O sea, son tres cosas que no se pueden analizar de una manera sencilla, ni mucho menos simple, ¿verdad? Requieren un análisis complejo. Si usted da una solución sencilla para un problema que es complejo, no lo va a resolver. Ahora bien, ¿qué sucede al revés? Cuando para un problema sencillo que requiere una solución sencilla, le aplicamos un método de análisis demasiado complejo. Entonces, ese método complejo, en lugar de resolver el problema sencillo, lo que hace es complicarlo. Veamos un ejemplo. Viene una persona y me pide un consejo. Y me dice, mire, yo quiero decorar mi pared, la pared de mi casa, de mi sala. Entonces, he pensado, para decorar mi casa, comprarme un taladro.
comprarme una escalera de esas de aluminio resistente, comprar 6 botes de pintura donde yo pueda hacer mezclas. Voy a comprar además 3 clases diferentes de brocha y un rodillo para pintarla. Y voy a colocar estas y estos elementos que necesito colocarlo para que se me vea bonita la pared. Entonces, la persona que es consultada se queda pensando, hombre, pero te vas a comprar un taladro, te vas a comprar 6 botes de pintura, te vas a comprar 8 brochas, pues, te va a salir carísimo, te va a, no vas a poder con todo, te puedes confundir, puedes hacer una cosa mucho mejor simplemente con clavos y martillo. Mira, y viene la persona y empieza a clavar y utiliza el martillo y empieza a colocarle los cuadros, los adornos y le deja la pared maravillosa y compra un botecito de pintura del color que a él le gusta y lo pinta. Y ahí resolvió el problema. O sea, él buscó volvió complejo el análisis y la solución que dio en lugar de resolver el problema lo complicó. Complicar significa no resolver un problema, sino ponerle trabas, ponerle obstáculos que impiden que se resuelva. Entonces, no confundamos complejidad con complicación, ¿verdad? Con ese ejemplo yo les he puesto y les he descrito el método del pensamiento complejo. En resumen, el principio es esencial. Identificar un problema para saber si es sencillo o si es complejo. Si el problema es sencillo, pues vamos a buscar soluciones sencillas. Repito, todos los métodos creativos pasan por estar seguros de cuál es el problema que tenemos que resolver. Mientras no lo tengamos claro, no vamos a poder dar muy buena solución por muy bueno el método que sea. En esta introducción a los métodos estimulantes de la creatividad, les he planteado lo que hacen estos 3 métodos: el brainstorming, los 6 sombreros para pensar del doctor Edward de Bono, que se lo pueden encontrar ustedes en internet. Yo les recomiendo a quienes les gusta leer, que me imagino que es a todos, busquen ese PDF, gratuitamente lo pueden bajar y es algo que les va a ayudar en su vida, ¿verdad? Porque el método no se restringe únicamente al ámbito publicitario, sino a una gimnasia mental personal para resolver problemas. Y aquí entramos ya pues de lleno a esta presentación, después de esta introducción. Bien, aquí pueden ver ustedes algo muy interesante. ¿Qué está haciendo esta figura? Si estuviéramos en vivo, yo pusiera a ustedes, les diría que se pongan a pensar en esto. Un alumno me puede decir, lo que veo es un muñeco que está vestido de un saco color ocre, con una corbata roja y amarilla a rayas, y que en su mano tiene un foco, y en el lugar donde tiene el cuello tiene un socket, que es donde tiene que enroscar el foco. Entonces la pregunta, esto que yo he hecho es utilizando el método para interpretar la publicidad. Describo lo que veo y ahorita he descrito lo que he visto. Al describir lo que he visto, entonces nada más me surge una pregunta. ¿Qué está haciendo esta figura? ¿Se está quitando el foco o se lo está poniendo? Si hay alguien que me dice se está poniendo el foco, yo le pregunto, ¿por qué te da esa impresión?
Entonces viene la persona y me dice, me da la impresión porque está muy bien vestido, el vestido no lo tiene arrugado, el traje se le ve nítido y es como que me voy a enroscar y el símbolo que está detrás de esto es el símbolo del foco prendido, de la idea encendida. Uno tiene una metáfora con la cual popularmente ha sido conocido esto, que es que le dicen a uno que se te prenda el foco. Es como una especie de sinónimo para preguntar o para estimular a una persona para que produzca ideas. O sea, encender el foco es un sinónimo de producir ideas. Pero las ideas no se producen de manera, de una manera desordenada. No se producen de una manera así, sin ningún tipo de orientación. Lo primero que tienen que hacer es identificar un problema. Las ideas no son anárquicas, ¿verdad? Ahorita solo porque se me ocurre una idea y esa la quiero imponer, no. La idea tiene que dar una solución a un problema y para ello tenemos que identificar un problema. En este caso, la imagen lo que nos está diciendo es, sí, lo que estamos viendo es una figura que se está enroscando una idea, hacemos el símil con el concepto filosófico. Al hacer el símil con el concepto filosófico es que el ser humano debe tener una actitud especial para producir ideas. Debe estar dispuesto a tener una disciplina de producción de ideas. O dicho de manera simbólica, debe estar dispuesto a enchufarse para que se le prenda el foco, ¿verdad? ¿Eso qué implica? Que debe haber una preparación interior en la persona. Debe haber condiciones que se produzcan dentro del sitio de trabajo donde se van a producir las ideas. No se van a producir buenas ideas en un lugar que no reúna las condiciones para producirlas. Y quizás lo más importante es la concentración y la disposición. Sí, yo quiero participar y producir ideas. Eso es lo que me está diciendo si interpretamos esta imagen como me voy a poner en actitud para que se me encienda el foco, ¿verdad? Entonces, esa es la solución que va por ese camino. Pero bueno, yo me doy cuenta que hay personas que también me han dicho, no, él se está quitando el foco. A ver, y se está quitando el foco, ¿formará parte del método de producción de ideas? Pues yo les digo que también. O sea, cuando nosotros nos enchufamos para producir ideas, estamos desarrollando un trabajo que tiene una duración. Pero va a haber un momento que el cansancio, que el agotamiento nos va a pedir que nos desenchufemos de esa idea. Puede ser que estemos totalmente obnubilados, estemos demasiado imbuidos dentro de la idea que no podamos ver otras posibilidades. Entonces es el momento de desenchufarse, es el momento de salir del problema, relajarse. ¿En qué momento nos desenchufamos? Imagínense ustedes, entraron a trabajar temprano y han trabajado más de 12 horas como se trabaja en una agencia de publicidad. Una agencia de publicidad raramente trabaja 8 horas, trabaja más. Y uno está allá a las 8, 9 de la noche, no ha cenado, a lo mejor almorzó a la carrera. No está en condiciones uno de seguir produciendo ideas. En ese momentito lo conveniente es desengancharse de la idea.
A lo mejor el trabajo que se ha hecho durante todo ese tiempo aún no nos satisface o no satisface a todo el equipo creativo. Entonces es el momento oportuno de desenchufarse. Entonces, como ven, si ustedes dijeron, se está enchufando, están en lo correcto. Pero si dijeron se está desenchufando, también está en lo correcto, sobre todo para entender el principio de la disponibilidad para crear. O sea, si queremos crear algo, debemos estar disponibles. Por eso se recomienda que las ideas, los brainstorming, cualquiera que sea nuestro método para desarrollar nuevas ideas, lo hagamos tempranito en la mañana, recién levantados, ¿verdad? Después de haber desayunado y estar bien despiertos, de haber tenido una noche descansada, tranquila, relajada, ahí es el momento de hacer cualquier método de creatividad para producir ideas. ¿Qué va a pasar después de unas 12, 13 horas de trabajo? Bueno, va a haber un momento que el cuerpo se va a agotar. Si el cuerpo se agota, la mente se agota también. Si usted no desayunó, pues su mente también se va a agotar. Y si usted está insistiendo en una sola idea, esa idea puede agotarlo a usted también. Entonces es el momento de desenchufarse de esa idea. Y eso es lo recomendable para que la idea funcione de una mejor manera. Bien, eso es lo que queremos indicar simbolizando con esta ilustración. Pasamos a la siguiente. Ok. En esta siguiente idea pasa lo mismo. Yo les puedo preguntar y hacer una dinámica si estuviéramos en dinámica presencial, que como la extrañamos, ¿verdad? Todos. Pues yo podría reunir incluso dos equipos. Un equipo que me diga, analice qué piensa del lado derecho del cerebro y qué piensa del lado derecho, del lado izquierdo del cerebro. Bueno, pero me estoy adelantando. Apliquemos el método. Cuando una imagen de pronto no la entendemos, apliquemos el método. ¿Y qué nos dice el método? Describo lo que veo, en primer lugar. Ok, al describir lo que veo, ¿qué es lo que estoy describiendo? Bueno, veo yo que se trata de una persona que está con su cráneo destapado, en donde se mira que están las dos mitades del cerebro. La mitad derecha, vemos a la persona que está, se le mira por la parte de atrás de la cabeza, ¿verdad? En la parte derecha vemos un paisaje colorido, donde hay árboles, personas que visten de colores, en una actitud relajada, en prados verdes, unos tomando películas, otros frente a su computadora, otros descansando en medio de flores, otros observando con un catalejo, en fin. Y en la otra mitad, ¿qué es lo que vemos? Vemos una serie de cubículos donde vemos a personas que visten igual. Estas personas parecen pues estar trabajando de una manera no están viviendo un ambiente tan relajado como se mira en la otra mitad. Y finalmente vemos dos puentes que cruzan de un hemisferio cerebral a otro hemisferio cerebral, ¿verdad? La anatomía nos dice que esta parte que conecta los dos cerebros, ¿verdad?, se llama cuerpo calloso. El cuerpo calloso tiene la funcionalidad de transmitir información de una mitad del cerebro a otra. Para mí esta representación, créanme que no es tan fiel como yo hubiera querido para representar lo que la imagen nos quiere decir. Y bueno, ¿qué es lo que nos quiere decir la imagen? La imagen lo que nos quiere decir es que en nuestro cerebro tenemos dos mitades. La mitad derecha del cerebro se encarga del pensamiento creativo, imaginativo.
y la mitad izquierda se encarga de la parte racional. Tanta una imagen como la otra se quedan cortas al expresar esto que la ciencia ya lo sabía desde hace algunos años para acá. Que el cerebro funciona con dos mitades que tienen funciones específicas con respecto al pensamiento. Una de las cosas que dice que la mitad izquierda del cerebro gobierna su parte derecha en términos físicos y fisiológicos. Y por ende, la parte derecha maneja toda la parte física izquierda del cuerpo. Hasta ahí la parte anatómica, de manera sencilla. Sin embargo, en los procesos cognitivos, que es donde nos interesa a nosotros, podemos descubrir que la parte derecha del cerebro se encarga del pensamiento creativo, el que busca las soluciones, el que desarrolla la imaginación, mientras que la parte derecha se encarga del pensamiento racional. Ok, esas son las funciones del cerebro. Pero entonces pasamos a una parte aún más compleja del análisis. La siguiente parte del análisis es, bueno, ¿y todas las personas actuamos o fisiológicamente tenemos el cerebro orientado de esta manera? Y la respuesta es la gran mayoría de las personas, sí. ¿Por qué? Porque hay una parte de las personas que a lo mejor han tenido algún problema de nacimiento donde el cerebro no se ha terminado de formar, por ejemplo, que es el caso de la anencefalia o algún otro tipo de malformación congénita, ¿verdad? Siempre suelen ser una minoría, pero por eso no se puede absolutizar ni decir de que esto opera para todos los seres humanos. Sin embargo, para la gran mayoría de personas, no importa la raza, el sexo, color, lo que sea, tenemos esa capacidad. Dos mitades de cerebro que funciona la parte derecha para el análisis imaginativo y la parte derecha para el análisis racional. Ok, esto nos lleva a otro tema, a otro nivel todavía más complejo. Las personas no somos uniformes y cada uno desarrolla una vocación especial por una determinada disciplina de trabajo. Dentro de esa disciplina de trabajo hay disciplinas que son creativas, en donde la creatividad les ayuda mucho, ¿verdad? Como puede ser el arte, los artistas desarrollan más su lado derecho del cerebro. Personas que les gusta pintar, la música, donde su trabajo tiene que ser muy libre, muy de creación. Pero hay personas que también desarrollan mejor su lado izquierdo. Y en este lado izquierdo hay muchas personas que desarrollan una capacidad racional de ver la vida y una capacidad intelectual de raciocinio, de razonabilidad, le podríamos decir. ¿A qué carreras nos referimos? Pues nos podemos referir como a las carreras de contabilidad, las ingenierías, donde el pensamiento matemático, por ejemplo, o el pensamiento físico matemático domina. Los grandes científicos biológicos, por ejemplo, ¿verdad? Tienen muy desarrollados los químicos, los ingenieros industriales, los ingenieros civiles, los ingenieros informáticos, en fin, por aquí andan en esta mitad. Como ven, esta representación artística de esas dos mitades del cerebro nada más
es una metáfora, es una simbología que nos pretende ayudar a que descifremos esto de algún modo o de otro. Ahora bien, ¿para qué sirve este análisis? Bueno, este análisis nos dice que el ser humano tiene dos grandes posibilidades de actuar, una parte racional y una parte imaginativa. Y esas dos partes no están separadas porque aquí entra en función estos puentes. Si anatómicamente eso pertenece a una estructura cerebral que se llama cuerpo calloso, que es la que une las dos mitades del cerebro, quiere decir que el cerebro, las dos mitades están interconectadas. Lo cual quiere decir que podemos pensar racionalmente y del mismo modo pensar imaginativamente. Que en nuestro trabajo nosotros orientemos o tengamos una preferencia específica con algún área del cerebro, eso es otra cosa. Pero todos los seres humanos tenemos capacidades racionales y tenemos capacidades imaginativas. Ahora bien, para el tema de la publicidad y del mercadeo, ¿quién de las dos profesiones, la publicidad o el mercadeo, tendrá más parte de qué cosa? ¿Verdad? Bueno, en la publicidad domina el área creativa, mientras que en el mercadeo hay un área creativa, por supuesto, pero domina muchísimo la parte racional. Yo imagino que una buena parte de ustedes les ha de gustar muchísimo la parte creativa del mercadeo, pero también hay grupos de ustedes que les emociona trabajar con números, con datos de ventas, trabajan en Excel o con datos de investigación para producir alguna estrategia. En la carrera que ustedes están, que es una licenciatura en mercadeo internacional, ustedes tienen que hacer uso de las dos mitades del cerebro, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la intención de esta imagen con respecto a los métodos creativos? La intención de esta imagen es decirles a ustedes que por mucha tendencia que tengan a privilegiar un lado de su cerebro es un todo y usted tiene que pensar con todo su cerebro, ¿verdad? No se focalice exclusivamente en una cosa. Una manera como la cual usted pueda mejorar su pensamiento y generar soluciones a problemas es que usted explore la parte que normalmente no usa. Si usted es creativo, explore su parte racional. Deje de tenerle miedo a la estadística, a los números. Y si usted es muy numérico, que para usted el dato es el que vale, pues vaya, deje un rato de pensar tanto en los números y dése un poquito de tiempo para ser más juguetón en su vida. Ese es el gran mensaje introductorio que yo les tengo en esta clase, ¿verdad? Para poder desarrollar los métodos estimulantes de creatividad que vamos a ver, necesitamos partir del principio de que nuestro cerebro funciona de manera integral. Y la exigencia de una carrera de mercadeo internacional es usar todo, su parte racional como su parte creativa. Yo lo puedo decir por mi experiencia personal que hay una parte creativa que nos hace volar, pero hay una parte racional que nos hace ponernos en el polo a tierra. No, pues si es que a mí se me puede ocurrir una maravillosa idea de traer un Zeppelin, volarlo por todo San Salvador y bajar una nave espacial con la marca en rótulo neón brillando y pulsando para todo El Salvador. Sí, pero hay una parte racional que me dice, mira, sí, qué bonita la idea, pero fíjate que no contamos con recursos para poder desarrollar esta idea tan bonita y tan brillante que tenés.
Y yo les pongo un ejemplo mucho más práctico y menos así alegórico, ¿verdad? Fíjense que yo trabajé mucho tiempo para Unilever. En Unilever hay ahí muchísimas... es una empresa donde hay muchísimas marcas. Y tuve oportunidad de trabajar con muchos gerentes de marca. En Unilever les exigen trabajar tanto de forma racional como creativa. En Unilever usted como mercadólogo aprende a manejar números. Yo tenía, por ejemplo, un gerente de marca que me decía, a ver, Edwin, comenzaba su briefing de esta manera, estos son los datos de nuestra marca. Fíjate que en esta zona estamos débiles, porque los datos nos revelan que el mes pasado vendimos tanto, en este mes solo hemos vendido esto. Por lo tanto, mi estrategia va dirigida para esta zona. Entonces necesito una campaña grande. No. Necesito una campaña focalizada para esto. Mira y pensá y averiguate qué se te puede ocurrir para esta zona. Porque fíjate que aquí solo tenemos X cantidad de clientes y yo necesito un incremento del 15 al 20% de estos clientes en un periodo de tiempo corto. Ese hombre era brillante. Me definía primero la parte racional para determinar cuál era el problema que tenía que resolver y después me daba el acicate creativo para hallarle una solución a su problema específico. Entonces, hasta aquí pues debido al tiempo que ya nos ha comido, ¿verdad? Me he pasado un par de minutos. Vamos a dejarlo aquí. Recuerden que nos veremos el próximo miércoles. Nada más hago un resumen ahorita de la clase. Recuerden pues, tenemos que estar en disposición de ponernos el foco para crear ideas y también en disposición de quitarnos el foco para no encasillarnos y reconocer que contamos con un cerebro que puede trabajar una parte racional como una parte imaginativa. Bien, estimados jóvenes, recuerden que tenemos clase el día miércoles y viernes a la misma hora. Aquí les dejo la grabación de este lunes 23 de noviembre del 2020. Ha sido un placer y un gusto haber compartido con ustedes. Saludos.